30 Giorni reveló que el boom que experimenta el satanismo en la actualidad ha ocasionado que algunas diócesis en el mundo tengan hasta 20 exorcistas formales. Sí, oyó usted bien, 20 exorcistas formales. Y él menciona que la jerarquía católica no ha sabido informar sobre el exorcismo y las acciones demoníacas, ni ha enseñado correctamente lo que hay en la doctrina católica sobre el demonio, como lo marcan las Sagradas Escrituras, léase la Biblia. El señor obispo Monseñor Ramón Godínez, en una entrevista realizada por María Scherer y Rodrigo Vera para la revista Proceso, aseguró que los exorcismos no son una truculencia cinematográfica, son hechos reales. El mismo Monseñor ha realizado exorcismos en Guadalajara. Dice que los satánicos, con sus vestidos negros y crucifijos invertidos que les cuelgan en el cuello, sacrifican a niños. Y aquí es donde este tipo de información deja de ser motivo de columnas de espectáculos y debe convertirse en algo mucho más serio, digno de contemplarse desde luego por las autoridades. Las modalidades del narcosatanismo están ya en la frontera norte. Una de las leyes de estas sectas destructivas señala que quien entra jamás sale. Y cabe mencionar que muchos de ellos están ligados al narcotráfico, plaga que indiscutiblemente está permeando nuestro país. En México no queremos pensar que este tema es para mirarlo de soslayo, ya que las informaciones periodísticas nos dicen que en Estados Unidos ya existen 2.500 sectas destructivas y que muchas de ellas han bajado a México. Basta recordar el caso de los narcosatánicos. Datos de especialistas señalan que a nivel mundial, México ocupa el 10º lugar en satanismo y el primero en América Latina. Según Giacomo Pantagini, el exorcismo es un gesto de caridad pastoral que se aplica allí donde la ciencia se declara impotente y desarmada. Así como recomienda también que antes de practicarlo debe constatarse que efectivamente se está ante la presencia del maligno y no ante una enfermedad terrenal cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Tengo en mi poder un documento que me facilitó la Arquidiócesis de México y que se encuentra avalado precisamente por Manuel Samaniego, obispo de Cuautitlán. Está dirigido al presbiterio, a los religiosos y religiosas y a los dirigentes del apostolado laical de la diócesis. En este documento se recopilan varios artículos escritos por obispos de distintas partes del mundo y me gustaría compartir con ustedes algunos puntos que en él se señalan. Dice así en la página 7, al hacer referencia sobre la aproximación al ambiente del satanismo, dice, algunos de los caminos por los cuales es más fácil entrar en contacto con un grupo satanista son: 1. La frecuentación de ambientes esotéricos, mágicos y ocultistas, hasta llegar a habituarse a las ideas y prácticas de los mismos y al deseo de ir más allá para experimentar nuevas vías de conocimiento. 2. La participación en reuniones espiritistas para la evocación de seres particulares, en los cuales no es difícil que se llegue a la invocación de espíritus demoníacos y donde se puede encontrar a quien participa también en ritos satánicos. 3. El recurso a los magos para afrontar problemas de diverso género que, como muchas veces se prolongan en el tiempo, se trata de solucionar hasta con el recurso a la llamada magia negra, la cual casi inevitablemente introduce en el mundo de los ritos satánicos llevados a cabo por individuos o grupos más o menos organizados. 4. La atracción idolátrica que se manifiesta con respecto a ciertos cantantes y grupos de música rock, a los cuales se permite, mediante el mensaje de sus canciones, blasfemar e invitar al suicidio, al homicidio, a la violencia, a la perversión sexual, al uso de droga, a la necrofilia y a la implicación en el satanismo. Estas afirmaciones no las hago yo a título personal. Están claramente señaladas en este documento avalado por la Arquidiócesis de México. Debo aclarar que en Hablemos Claro, nuestras intenciones son dar a conocer al auditorio lo que realmente está sucediendo sobre este rubro de manera seria y responsable. Pretendemos además que esta información les sirva a los padres de familia y a los jóvenes
a manera de prevención. En México gozamos de la libertad de culto y así lo consagra nuestra Constitución. Sin embargo, esta noche no hablaremos únicamente de satanismo, sino de los delitos graves del orden federal que por su comisión no alcanzan fianza, mismos que se perpetran durante los ritos satánicos. En la trilogía satánica que presentamos ante ustedes el año pasado, donde participaron expertos en este tema, e incluso el joven César Neftalí, quien nos compartió su experiencia desgarradora después de haber estado sometido durante 6 años a una secta satánica. Esta noche tenemos para ustedes una entrevista en exclusiva desde algún lugar de la República Mexicana con quien fuera durante varios años un sacerdote satánico de la más alta jerarquía, quien después de 3 años de trabajo espiritual aceptó a Dios nuestro Señor en su corazón y ahora habla con toda la crudeza sobre las prácticas que ahí se efectúan, teniendo como base el homicidio a niños y adolescentes. Vamos a una brevísima pausa y regresamos en un momento. Esto es, Hablemos Claro. Y bajo nivel económico. Su vestimenta puede ser de cuero, con insignias del diablo. Todo esto puede variar según las reglas de cada secta. Para sus rituales sacrifican animales y seres humanos, entre ellos niños raptados, los cuales no solo son utilizados para la muerte, sino para convertirlos en adoradores del diablo. Entre otras ceremonias están las misas negras, cultos satánicos, orgías sagradas y consumo de drogas. Realizan evocaciones de difuntos, demonios y espíritus. Las sectas más grandes se encuentran en Europa, las cuales se han extendido en el resto del mundo. Tan solo en México ya... La liberación o exorcismo, como ya se ha comentado en este programa, es sinónimo de caridad pastoral y atiende a aquellas personas donde la ciencia médica no encuentra una respuesta. A David, ex sacerdote satánico, se le tuvieron que practicar varias liberaciones o exorcismo, con el objeto de sacarlo del dominio de espíritus demoníacos que habitaban en él. Pero veamos mejor este video, que habla más fuerte que 1000 palabras. Que entraste por transferencia, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de brujería, por Él es salvo por la sangre preciosa del Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu de brujería, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Y arraba toda maldición. Estas escenas que acabamos de presenciar son precisamente parte del exorcismo de la liberación que se practicó en David, quien se encuentra en estos momentos en algún punto de la República Mexicana. Parte del exorcismo de la liberación que se practicó en David, quien se encuentra en estos momentos en algún punto de la República Mexicana. David, muy buenas noches. Buenas noches, Lolita.
David, ¿qué sientes al ver estas escenas? Bueno, para mí es algo totalmente fuera de serie. Ahora estoy consciente realmente de lo que, en lo cual me estuve oculto durante mucho tiempo, y ahora me doy cuenta que realmente estaba dentro del humano. Pero ahora, gracias por el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos fuera sirviéndole a Él. David, yo quisiera que le platicaras, por favor, compartieras con nuestro auditorio todas las experiencias que viviste en relación a los sacrificios de los niños. ¿Cómo hacían ustedes para poder cooptar a los bebés, para secuestrarlos y posteriormente para sacrificarlos? Bueno, en la secta satánica hay una organización muy grande, muy fuerte. Cada secta es regida por varios grupos de personas, los cuales están sumamente equipados en muchos aspectos, en muchas formas. Dentro de esta área se encontraba el grupo de secuestros, las cuales participan alrededor de 5 a 7 personas para poder buscar en ese aspecto, en esa materia, a las personas o a los niños a los cuales se les va a sacrificar en fechas importantes. Desgraciadamente hay una relación muy fuerte dentro de la secta, en la cual nos damos cuenta que las personas que están dentro de esta secta están muy bien preparadas, están siendo preparadas físicamente, están siendo preparadas mentalmente para trabajos en los cuales uno no tiene escrúpulos, para los cuales no se tienta el corazón en absoluto. Estoy hablando de que los niños o los jóvenes son secuestrados en una forma cruel y despiadada. Platícanos un poco sobre este tipo de prácticas, es decir, ¿cómo escogen a los niños? ¿Cómo es el procedimiento para secuestrar estas criaturas? Sí, claro. A los niños se les escoge según la fecha en la cual se va a hacer el sacrificio. ¿Cualquier fecha es buena o hay algunas en especial? No, hay algunas en especial. Por lo pronto puedo citar lo que es el 31 de octubre, que es para nosotros lo que es el cumpleaños de Satanás, en los cuales se nos mencionaba o se pedía a bebés con algunos ciertos rasgos, preferiblemente que fueran de color blanco, que fueran más o menos bien parecidos. Claro que aún el hecho de que son niños de 2, 3 días de nacidos hasta de meses no es la gran cosa de buscarlos, simplemente el encontrarlos de piel blanca y no muy feos, como se pudiera decir en este tipo de cosas. Posteriormente hay personas que se inmiscuyen dentro de los hospitales disfrazados, hay personas que se dedican exclusivamente para poder raptarlos en algunos parques. ¿Pero de qué se disfrazan, David? Dentro de los hospitales hay lugares en los cuales hay un contacto con nosotros por fuera. Hay personas que trabajan dentro de muchos lugares, tanto hospitales, se puede decir también escuelas, se puede decir muchas áreas en las cuales tenemos contactos, y al hablar nosotros con ellos nos ponemos de acuerdo para el día y la fecha exacta para que los niños puedan ser secuestrados. Una vez que son secuestrados estos niños, ¿cuál es el procedimiento para su sacrificio? Bueno, en este caso son cosas fuertes las que se van a mencionar, pero sabemos de antemano que esto es para prevenir a los padres de familia, para prevenir a las mismas personas que se encuentran trabajando dentro de esos lugares. Desgraciadamente, cuando se secuestran a estos niños, a estos bebés, en esta fecha, por lo regular se toman a dos bebés recién nacidos, los cuales dentro de la secta se colocan a uno primeramente, al cual al iniciar la misa negra o la misa satánica, como se le quiera mencionar, se hace primeramente el sacrificio de uno, el cual se estirpa su corazón, y todos los presentes tienen que comer de este corazón y beber de la sangre de la cual es sacada del niño. Posteriormente, el niño que queda vivo es bañado con la sangre del que acaba de ser sacrificado, para poder entonces colocarlo en lo que nosotros le decíamos el portal o el cunero, como se le puede llamar así, que se coloca en el suelo con un espacio aproximadamente de 2 metros por 2 metros. A este niño se le coloca en medio, y en cada una de las esquinas también, dentro de este corral, se colocan a 4 perros Rottweiler, los cuales están sumamente bien entrenados para su trabajo. No hacen ellos absolutamente nada hasta la orden de la persona que se les va a nombrar. Sigue siendo el inicio de la misa negra.
Al momento de que se les da la orden a los animales atacan y devoran al niño que se encuentra vivo dentro de este corral. Esto es para nosotros, los que estábamos dentro de este lugar, era algo sumamente emocionante, era algo sumamente que nos llenaba en todos aspectos y sentidos. Realmente el sacrificar a niños de días de nacidos representaba para nosotros la purificación de nuestros cuerpos y una entrega total a nuestro padre que era Satanás. Desde luego a costo de vidas humanas. Así es, Lolita. Bueno, estamos mencionando en relación a los bebés recién nacidos. ¿Qué pasa con los niños que son un poco más grandecitos? ¿Qué hacen para no dejar huella? Porque evidentemente nosotros hemos tenido en el programa cualquier cantidad de padres de familia con la fotografía de sus hijos, pidiéndonos que los podamos ayudar a ver si se pueden encontrar esas criaturas y jamás aparecen. Sí, mira, en este caso hay ocasiones en las cuales cuando se secuestran a los niños o ya niños ya un poco ya mayores, estoy hablando de niños de 5 a 10 años de edad aproximadamente, si pudiéramos decir un poco más grandes también. Al momento, como tú sabes, hay ocasiones en algunos bloques televisivos donde piden la colaboración del público en general para localizar a personas que ya tienen hasta 2 o 3 años de desaparecidos. Como se ha hecho aquí en Hablemos Claro. Exactamente. Desgraciadamente, como te digo, las sectas están muy bien organizadas, saben trabajar de una forma muy bien, y en este caso, a la cual yo pertenecí, había una organización muy grande, y lo que se hacía posteriormente para que no se encontraran los cuerpos, lo que hacen muchas sectas es enterrarlos en algunos lugares, pero nosotros no lo hacíamos así. Nosotros habíamos mandado a hacer unas máquinas especiales como las que se vende carne en los mercados, que traen una sierra donde se desmiembra completamente el cuerpo, ya sea del niño o de la persona que esté ahí, y posteriormente es molida la carne junto con los huesos dentro de una moledora. Esto es para qué, es con el hecho de alimentar a los perros que se encuentran dentro de la secta. Es por eso que nunca hay personas, hay niños que no se encuentran nunca siquiera sus restos. David, después de esto que nos estás narrando, evidentemente la secta satánica a la que tú perteneciste de alguna manera te está persiguiendo. Por eso estamos haciendo esta transmisión, guardando tu identidad, desde luego, y desde algún lugar en la República Mexicana. ¿Temes a algún tipo de represalias? Mira, yo antes posiblemente hubiera tenido el miedo realmente de lo que es un miedo, un temor al ser perseguido. He sido perseguido, he tenido algunos encuentros, pero ahora yo confío en Dios y sé que si Dios me sacó de donde yo estaba es por una razón. Y ahora estoy realmente para servirle a Él y si puedo yo ayudar en algo, pues con mucho gusto estaré para hacerlo. David, se habla también de orgías con criaturas, con niños. Todo esto nos lo platicaba César Neftalí en una entrevista que le realizamos el año pasado. Este tipo de prácticas, los sacerdotes satánicos, ¿los llevan a cabo con estos niños chiquitos? Sí hay ocasiones, dependiendo del ritual, no todas las sectas satánicas están formadas o integradas o manejadas de la misma forma. Hay sectas en las cuales, como la de César, era más, lo consiguiente era de jalar a más niños para adiestrar dentro de este lugar. Y en mi secta no era así, en mi secta era solamente de preparación, es un lugar en el cual solamente se jala a las personas también por medio de engaños, por medio de muchas cosas, pero solamente para prepararnos para servir realmente, como yo mencionaba antes, a nuestro padre Satanás dentro de este lugar. Y como tú mencionas, sí hay fechas o hay ocasiones en las cuales a los niños se les toma y se les viola. Esto tiene mucho significado, esto tiene mucho que decir. Realmente, como yo te menciono, para la persona que lo está haciendo en ese momento, es una realización muy grande personal. Es una realización grande, es el adquirir supuestamente un poder, es el adquirir supuestamente una jerarquía un poco más grande, es el adquirir más conocimiento. Eso es lo que nosotros nos mostraban dentro de este lugar. Eso es lo que nosotros nos mostraban dentro de este lugar. ¿A ti te engañaron para entrar a la secta, David? Sí, fue por medio de engaños. ¿Cómo te engañaron?
Bueno, a mí se me engañó por medio de unas personas, me trataron de hablar en muchos aspectos, en muchas formas, y hasta que yo caí realmente en sus manos y me hicieron llegar hasta lo que era su secta, de una u otra forma, pasando por algunas cosas, y pues yo más que nada lo que en eso te puedo decir es de que no hay que dejarse engañar, sino hay que tener un poco de más conciencia de las personas a las cuales nosotros nos acercamos, porque en muchas ocasiones esto nos lleva a cosas tremendas, esto nos lleva a cosas a las cuales uno en ese momento no lo puede pensar cuando uno realmente no lo ha conocido. Entonces, David, yo retomo un poquito la pregunta. ¿Qué tipo de argumentos fueron los que utilizaron los de la secta satánica para engañarte y convencerte a entrar a ella? Bueno, en este caso se fijan mucho en la persona, se fijan mucho en si hay desamor, si hay muchas características de este tipo. Carencias emocionales, pues. Exactamente, así es. En mi caso siempre me faltó cariño, siempre me faltó desamor. En mi familia nunca lo tuve, nunca estuve yo realmente rodeado de mi familia. Siempre traté yo de buscar este amor, ese cariño por fuera de mi casa. Y desgraciadamente esto es totalmente malo porque uno acerca a personas que no te van a llevar a cosas buenas dentro de muchos lugares. Aparte de esta fecha del 31 de octubre que nos acabas de mencionar, que es especialmente, importante para las sectas satánicas que lo consideran el día del cumpleaños de Satanás, ¿hay algunas otras fechas adicionales? Es decir, ¿pueden secuestrar a los niños en cualquier momento? Sí, se pueden secuestrar en cualquier momento. Hay ocasiones en cuales a los niños o a los adolescentes, como queramos nombrar en este momento, se les toman y hay ocasiones en que llegan a estar aproximadamente en los calabozos de 30 a 60 días antes de la fecha prevista para que estos sean sacrificados. Dentro de ese tiempo se les tortura mentalmente o psicológicamente, haciéndolos creer que pues ya no van a, o sea, lo que es la realidad, que ya no van a volver a ver a sus padres, que se les va a atormentar. Hay ocasiones que dentro de este mismo tiempo son violados, son golpeados, son torturados de muchísimas formas. Se les da, en ocasiones se les da a beber la misma sangre de algunas personas que ya fueron anteriormente sacrificadas, o comer los corazones también se les hace a la fuerza, sino de lo contrario son golpeados brutalmente a grados en los cuales llegan a estar, ya para esos días llegan a estar todavía con huesos rotos, algunas cosas así. Utilización de drogas, estupefacientes, David, cuéntanos. En el caso de la secta, solamente se utilizaba la droga al final de cada una de las reuniones. Por lo regular, se utilizaba bastantes tipos de drogas. Se utilizaba la cocaína, se utilizaba la heroína, hongos alucinógenos, las tachas, muchísimas pastillas para poder elevar el sistema neurológico. Más que nada, ¿para qué? Para que terminar lo que es la misa negra, para dar comienzo a una festividad después de haber hecho eso, después de haberle dado un cierto homenaje a lo que era nuestro padre Satanás. Realmente después seguía lo que era el consumo de drogas, seguía lo que era el alcoholizarse totalmente, y dentro de todo esto se utilizaban lo que eran las orgías. Yo te puedo hacer un comentario de que dentro de esta secta es una secta muy grande, en la cual podemos citar que no se hace dentro de la ciudad, se hace por fuera de la ciudad, en la cual tiene un cupo, aunque ustedes no lo crean, tiene un cupo de más de 1000 personas, puedo hablar hasta de 1200 gentes haciendo una orgía al final de esta celebración. ¡Qué barbaridad! Se ha mencionado que México ocupa el primer lugar en satanismo. Yo quisiera que nos comentaras aproximadamente en cuántos estados de la República tienen este tipo de prácticas satánicas y sobre todo cuáles son los estados en donde se identifican el mayor número de satanistas. Bueno, mira, hablando en cuestión de números, yo te podría citar toda la República Mexicana. No solamente hay dentro de las ciudades, sino también hay dentro de cada uno de los municipios, de cada estado. Y por mencionar algunos de los estados, se encuentra Baja California Norte, se encuentra Sonora, se encuentra Quintana Roo, se encuentra San Luis Potosí, se encuentra Querétaro, si mal no recuerdo también Campeche es uno de los más también citados en este momento.
Te agradecemos profundamente, David, que hayas aceptado el recibir las cámaras de Hablemos Claro y sobre todo dar a conocer tu testimonio ante todo el público mexicano, porque es importantísimo pues que los padres de familia tengan conciencia y tengan cuidado con sus hijos. Muchísimas gracias. No hay de qué, Lolita, es un placer. Vamos a ir a una pausa, pero antes veamos un reportaje sobre niños desaparecidos en México. El robo de menores es un problema cada vez más frecuente, que tiende a agravarse debido a la tolerancia y pasividad de la población, la apatía de los legisladores, las bajas penas y la impotencia de las autoridades. En México existen redes de traficantes de niños que los comercializan mediante catálogo, principalmente en los Estados Unidos. En este sentido, hay que hacer un llamado a las autoridades para que pongan mayor atención y esfuerzo en las tareas de investigación y rescate de niños secuestrados. La mayor incidencia de plagios se da entre niños de 2 a 9 años. Solo en 1998 se reportaron 200 casos de menores robados en el Distrito Federal, de los cuales lamentablemente 90 no fueron recuperados. Una vez determinado el pedido, los delincuentes se dedican a seguir y vigilar a la madre para establecer el momento y el lugar del secuestro. Sin embargo, lo grave del asunto está en que las personas que presencian el ilícito ni siquiera se inmutan, considerando que el asunto no es de su incumbencia. Pero también el robo de infantes se realiza a recién nacidos para sacrificios en ritos satánicos, principalmente en la última noche de octubre. Se calcula que alrededor de más de 1.500 bebés pierden la vida cada año por este motivo. Pero estos grupos que practican el ocultismo también le están robando a sus hijos desde la sala de su casa. Cuando regresemos del corte, usted y yo sabremos lo que están aprendiendo nuestros hijos por las caricaturas, los cómics y el internet. Las caricaturas son parte esencial en la vida de los niños, debido a que es el medio más común de diversión al que tienen acceso. Las estadísticas señalan que los niños permanecen frente a la televisión entre 5 y 8 horas diarias. Generalmente, la temática que difunden las caricaturas tienen que ver con la agresión, la rebeldía, la irresponsabilidad o el satanismo. Algunas veces los símbolos satánicos en las caricaturas son visibles, pero en otras no. Y esto es porque usan avanzadas técnicas subliminales. Hay diferentes tipos de mensajes subliminales, pero sí están más enfocados al satanismo, ¿verdad? Es donde se ha encontrado una mayor cantidad de mensajes, donde, bueno, se cree que esto es con el fin de adoctrinar a los niños para formar nuevas generaciones, ¿verdad? Conforme a la doctrina de las personas que lo están promoviendo. Bueno, hay muchos mensajes abiertos y encubiertos. De lo más lógico que observamos todos es de violencia, de agresión, rebeldía, una enseñanza incluso que va hacia la predisposición del niño para la búsqueda de experiencias espirituales, generalmente en el terreno de lo oculto. En ocasiones, la televisión se ha convertido en el tutor de los niños, sustituyendo por algunas horas a los padres. ¿Pero qué es lo que están viendo los niños? ¿Por qué las generaciones nuevas son muy diferentes a las de hace 30 años? En la televisión está la respuesta. Los mensajes ocultos o no ocultos están penetrando en el subconsciente de los niños. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que podríamos dar en este tipo de mensajes subliminales que hay dentro de las caricaturas. Y bueno, este tipo de mensajes ha cobrado ya muchas vidas, sobre todo en algunos estudios que se han estado haciendo en otros países, ¿verdad?, como es el caso de España, donde hicieron varios tipos de análisis o de pruebas, ¿verdad?, con determinados niños, donde aquellas personas que veían, en este caso, por poner un ejemplo, la caricatura de Pokémon, pues presentaron tremendas cosas, ¿verdad?, rebeldía, presentaron rebeldía,
presentaron la falta de ganas de ir a la escuela y se encontró que los niños presentaban un alto grado de depresión en sus vidas. Pero, y las otras personas que no veían esta caricatura por un periodo de tiempo, se mostraron de una forma más diferente, ¿verdad? Muy diferente, de una forma completamente más tranquila, con más aprovechamiento en sus estudios. ¿Qué es lo que recomiendan ambos estudiosos a los padres de familia? Tengan más atención, ¿verdad?, a sus hijos en esta área, porque si ellos no tienen tiempo para sus hijos, hay grupos, ¿verdad?, grupos de personas que sí tienen este tiempo, y donde pueden provocar ataques muy difíciles para sus hijos, ¿no? La Biblia nos sugiere que guardemos nuestros ojos de aquello que miramos, que guardemos a nuestros hijos y que no provoquemos a ira a ellos a través de decir quizás, bueno, pues haz lo que se te pega la gana, o no lo vas a hacer porque yo lo digo. El diálogo, el tiempo con ellos, como decía, son importantes y podremos tal vez rescatar a algunos de los niños y adolescentes que, como decía, están siendo incubados para esa nueva generación que está por llegar. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, El Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes, en franca pornografía infantil, en donde están practicando, entre otras cosas, sexo oral y relaciones entre lesbianas. Vamos a pedirle a nuestra cámara que sea tan gentil de hacer una toma de este material. Miren ustedes, aquí hay más. Aquí a la derecha tenemos, pues, las relaciones entre lesbianas, y aquí está. Podríamos decir, bueno, pues esto se publica en Japón. Sin embargo, aquí está publicado también en España. Miren ustedes que no estoy exagerando en lo más mínimo. Según las páginas de internet, estas revistas ya se venden en México. Y no solo eso, sino que también hay algunas que se imprimen en nuestro país. Aquí están, miren ustedes. Contienen hasta cupones de descuentos. Si eres tan amable, Jorge, de hacernos un acercamiento, cupones de descuentos para Reino Aventura. Aquí está, podemos ver Superman, esta caricatura de Candy, ¿verdad? Y tienen el personaje pues aquí en una pose muy sexy. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Yo me pregunto, ¿tendrán conocimiento nuestras autoridades de que este tipo de material se difunde libremente y que está al alcance de todos nuestros niños? ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿O el negocio está por encima de todo principio y todo valor? Es para mí un placer darle las más cordiales de las bienvenidas a nuestros invitados de esta noche. A mi pastor Hugo Álvarez, investigador cristiano. Hugo, muy buenas noches. Buenas noches, Lolita, gracias por invitarnos. A la psicóloga Tere Alducin, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Lolita. A José Alberto Villasana, compañero periodista e investigador católico. Buenas noches. Lolita, gracias por la invitación, muy buenas noches. Ernesto Ramírez, investigador y escritor. Bienvenido a este foro abierto y plural. Buenas noches, Lolita, gracias. Y a César Neftalí, quien fuera miembro de una secta satánica y hoy día, gracias a Dios, un hombre nuevo, quien en este programa dio la cara al público, revelando las prácticas satánicas de las que fue objeto. Buenas noches, Lolita, y gracias por la invitación. En general, ¿cuál es la opinión, señores, de todo esto que hemos visto, Hugo? Lo que hemos escuchado y visto es tremendo. Yo quiero mencionar dos de las sectas más conocidas que trabajan en contra de los niños.
es el movimiento de los adoradores de Lucifer. Su origen está en Venezuela, se ha extendido a varios países. Se dedican a afectar la mente de los niños y los preparan para ser criminales, en otras palabras, ser destructivos. Yo tengo unas estampas con que trabajan con ellos, vamos a llamarle caricaturas impresas, van impregnadas de LSD, o sea, una droga. En ocasiones les dan un chicle o les dan un dulce. Este tipo de estampas, llamadas también garbage, o niños de la basura, todas tienen una tendencia destructiva. La otra secta que trabaja con niños es el Sanedrín de la Muerte, que tiene su origen en Brasil, y se dedican a matar a los niños de la calle. Los ven como un estorbo y ha habido noticias a nivel mundial acerca de estos actos. Cuando se habla de Pokémon, que más adelante creemos lo harán más extensiva la información, sí. Yo quiero compartir brevemente, ¿verdad?, algunos de los personajes y lo que se está reflejando, transmitiendo a través de ellos. Por ejemplo, Piomo habla acerca del psíquico, Farfet habla de un ataque furia, aquí habla de danza inóptica. Este otro personaje, a ver si los podemos mostrar ante la cámara, Hugo, sí, por favor. Habla de confusión. Por ejemplo, tinieblas. Estamos viendo significados de ocultismo, de esoterismo, ¿verdad? Y de destrucción, de rebeldía. Aquí dice guillotina. Sabemos que la guillotina es un objeto de muerte, de tormento en este sentido. Y vemos la preparación que están recibiendo los pequeños. Veneno, ¿para qué se puede usar el veneno sino solamente para matar? Y otra que dice polvo venenoso. Quiero terminar este momento diciendo que pues, la Biblia habla de una manera hermosa acerca de los niños. Dice que de ellos es el reino de los cielos y que Dios en su misericordia y en su amor, cuando un niño muere, sea de la forma que sea, Él en su misericordia recoge su alma, su espíritu, y sobre todo lo que hemos escuchado y vamos a seguir oyendo, pues creemos que esto nos da una paz, una tranquilidad de un Dios de amor que tenemos para con los bebés y los niños. Yo quisiera que me dijeras cómo repercuten este tipo de caricaturas en nuestros hijos, Ernesto. Mira, hay un plan bien diseñado para desensibilizar a nuestros niños. Yo me hacía una pregunta hace unos días, ¿de dónde salen los satanistas ahora? ¿Cómo está preparado su corazón o desde cuándo se viene trabajando en su corazón toda esa información? Y estoy totalmente convencido, Lolita, que la estrategia que Satanás está utilizando en las caricaturas es cauterizar y matar la conciencia de los niños. ¿Para qué? Para que no puedan distinguir ni entre el bien ni entre el mal y puedan ser objetos moldeables, dúctiles, fáciles de mover para poder desarrollar todo este tipo de actividades. Yo estoy muy molesto realmente por todo lo que estamos viendo. Nosotros hemos hecho una guerra declarada y abierta porque estamos en contra de cómo están dañando a nuestros niños, dañando a nuestros jóvenes, los están matando. ¿Para qué buscar tanto a veces las sectas si están aquí o están allá, las sectas satánicas, si en muchas ocasiones estamos permitiendo que estas sectas estén entrando a nuestros hogares a través de distintos programas, a través de distintos productos? Ya pueden ser caricaturas, pueden ser cómics. Los niños tienen un contacto facilísimo con toda esta información y creo que nosotros somos responsables de la sangre de esos niños. Si no hacemos nada, yo creo que Dios nos va a llamar a cuentas de esto. Yo creo que, bueno, estoy demasiado molesto por todo lo que hemos visto ahorita. Tere, ¿qué consecuencias psicológicas presentan estos niños expuestos a este tipo de cómics, de pornografía clara, pornografía infantil y este tipo de caricaturas? Sí, Lolita, hay un aumento tremendo. Yo he visto en los últimos 5 años de mi práctica profesional un aumento en la rebeldía, en la desobediencia, en una agresión tremenda en los niños. Te estoy hablando de niños de 6 a 12 años, que antes se veían este tipo de conductas en niños adolescentes, ahora no.
Ahora son niños chiquitos que tienen problemas de... Ahora son niños chiquitos que tienen problemas de homicidio, con problemas de depresión, con problemas de suicidio, que tienen conductas antisociales como pandillismo, drogadicción, ausentismo escolar, abandono del hogar. Y esta edad, desde los 6 a los 12 años, es la edad donde se forma la identidad sexual, a donde se forman los valores morales de estos niños. También tienen estos niños trastornos en el área del pensamiento. Yo he tenido niños que vienen muy oprimidos, muy trastornados, hasta con crisis epilépticas, Lolita, con problemas de alucinaciones visuales. Estos niños refieren que ven monstruos, que ven fantasmas, que ven personas en la noche. De todo esto tiene trastornos del sueño, terrores nocturnos, pesadillas, alucinaciones auditivas. O sea, escuchan voces que les están diciendo que se porten mal, que maten, que roben. Y esto es una cosa tremenda, 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 porque el niño se siente muy mal, el niño sufre, el niño se siente culpable, el niño siente que no lo quiere nadie y el niño se siente que se está volviendo loco y que se puede morir. O sea, al examinar a estos niños, nosotros como psicólogos nos damos cuenta que hay un punto común en estos niños, como un denominador común, y es el que estos niños están viendo caricaturas, están viendo programas de televisión relacionados con ¿qué? Con agresión, con destructividad, con violencia, y además programas, internet, televisión, programas de computadora con un alto grado de ocultismo incluido, que les enseñan a los niños a hechizar, a encantar, a encantar a sus amiguitos. Acabo de tener un niño que me lo llevaron porque tuvo un trance hipnótico de 2 semanas porque sus amiguitos lo hipnotizaron y no lo podían sacar del trance. Estos programas, digo, tienen un alto grado de ocultismo, de proyección astral, de espiritismo, y el niño finalmente lo lleva a introducirse en un mundo muy peligroso, Lolita, relacionado con el satanismo. Y esto es una cuestión, un problema de que ya los psicólogos y los psiquiatras ya no podemos hacer nada, ya la ciencia ya no puede hacer nada, porque esto no es un problema ya emocional, esto es un problema espiritual. Y el único que lo puede solucionar es Dios, es Jesucristo. José Alberto Villasana, antes de entrar en el programa, estábamos platicando y nos comentabas que tú has visto a cualquier cantidad de niños pequeñitos ya haciendo prácticas de hechicería. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica ante todo esto? Bueno, pues por supuesto la postura es de recomendar muchísima cautela en este tipo de prácticas. Quizá no es directamente satanismo como tal, pero tú encuentras niños de 6, 7, 8 años, es decir, niños fin de primaria o secundaria, en donde ya están haciendo hechicería con velas negras, con una serie de prácticas, de ritos, para enamorar a la compañera. Entonces, obviamente el niño empieza desde muy pequeño a vivir en un nivel, en una dimensión esotérica, ocultista, que maneja ciertos poderes que son reales. Es decir, no podemos decir que todo esto es fantasía. Es decir, está ahí, existe. Y el peligro está en que los niños van recurriendo cada vez más a este tipo de cosas y sin darse cuenta están entrando cada vez más en un tipo de ocultismo negro. Te digo, es cada vez más fuerte este fenómeno de niños pequeños. Incluso también tengo conocimiento de reuniones de niños, de jóvenes, de adolescentes, en donde ya se está haciendo la invocación satánica o demoníaca. Quizá por jugar, quizá por la curiosidad, si tú quieres, pero el hecho es que están jugando con fuego. Y tan están jugando con fuego que aquí tenemos el caso de César Neftalí, quien estuvo en una secta para niños, una secta satánica. ¿Ustedes jugaban con este tipo de prácticas cuando estaban dentro de la secta César, es decir, con todas estas prácticas de ocultismo? ¿O lo tomaban muy en serio? Pues la verdad, al principio era como un juego, porque como era una secta satánica de niños, por decirlo, en este juego de la caricatura de los Pokémon, vemos que al transcurso de cada personaje de los Pokémon hay algunos que son nombres e invocaciones a demonios. De hecho, la palabra Pikachu
En un libro, un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios. Entonces, este tipo de cosas que a veces los niños, que es el personaje central de la caricatura, Pikachu se hizo una combinación al revés que significa Kupikchu, que quiere decir más poderoso que Dios o 100 veces más poderoso que Dios. Esto es que los niños cuando cada vez mencionen la palabra Pikachu, el personaje, que lo traen en las playeras, en las mochilas, llaveros, bueno, en fin, muchas cosas. En todas partes. Que se ha hecho un personaje un poco tierno para que los niños lo atraigan y lo estén mencionando. Y es el líder de esta caricatura. Entonces, para nosotros era un juego, ya sea a través de las caricaturas, a través de juegos de mesa, a través de muchas cosas que nos atraían. Y a final de cuentas era invocar a los demonios o a Satanás. Vamos a ir a una brevísima pausa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Esto es Hablemos Claro. Ella es Sara Aldrete, pero es mejor conocida como la narcosatánica, sobrenombre que le fue impuesto por su relación con Adolfo de Jesús Constanzo, líder de una secta santera y acusada de realizar ritos satánicos, además de estar vinculada con el narcotráfico. Hablemos Claro, platicó con Sara en el interior del reclusorio femenino Oriente, lugar donde se encuentra recluida desde hace 11 años. Sara habló de su historia, sus sentimientos y sus preferencias religiosas, y esta es su verdad. Empecé a estudiar un poquito de religiones, ¿no? Siempre en la búsqueda del sentido de respuesta a lo desconocido. Y durante el tiempo en que estaba yo trabajando al respecto de santería, la religión de santería, no satanería, sino santería, conozco a Adolfo y me ayuda a terminar el trabajo que tengo por entregar de santería, de la religión yoruba, lucumí, todo eso, ¿no? Lo de los santos y los collares, qué significa cada potencia, qué es cada una de esas deidades, ¿no? El narcotráfico existe. Para desgracia de nuestro país, estar pegado con un país que tan fuerte, que lucha tanto en contra del narcotráfico y ser de los primeros que están siendo consumidores, digo, es una desgracia ser México estar pegado con Estados Unidos, ¿no? Ya desde ahí. No podemos cerrar los ojos de que existe el satanismo, porque sí se practica, y Estados Unidos es uno de los primeros que hay ese tipo de cosas, ¿no? Creo que existe el mal porque vi en santería, conocí el manejo de energías, el manejo de cómo es tan fácil de poder llegar a una persona, no sé, y tanto le puedes ayudar como la puedes lastimar, ¿no? Y eso es algo muy terrible. Al aprender y al conocer el bien y el mal, yo creo que tienes un poquito más de discernimiento y puedes saber hacia dónde te quieres tú encaminar, ¿no? Yo nunca me he encaminado hacia el lado negro, hacia el lado oscuro. Y aún así me mandaron a vivir a un lado oscuro, ¿no?, de la sociedad. Sara, tú nos has platicado que ves cosas, que escuchas cosas desde que eras niña. ¿Cómo has manejado, cómo manejas ahora estas visiones, esto que escuchas? Lo que pasa es que yo presentía cosas, soñaba cosas, sucedían, sentía presencias, no sé, espíritus, y me hablaban y yo escuchaba, ¿no? Entonces como que, no sé, yo estaré como un poquito botada, ¿no? Pero no, después supe que ya no debía hablar de eso, ¿no? Sara, ¿qué le recomiendas a la gente que anda en búsqueda espiritual? No, que tengan mucho cuidado, que tengan muchísimo cuidado, que si de verdad sienten que tienen alguna vocación, alguna fe, que la dirijan hacia el Supremo que está ahí arriba, ¿no? Que existe el mal y que hay gente mala, que hay gente muy mala, ¿no? Que, bueno, ¿yo qué puedo decir, no? De Samuel dice, han surgido anticristos entre nosotros, personas que rechazaron a Cristo. Entonces ya existen. Y siempre en la historia han habido personas en contra de Cristo, en contra de su mensaje.
Pero la pregunta es, ¿el con A grande, no con A mayúscula, el anticristo de los anticristos? Con A grande, no con A mayúscula, el anticristo de los anticristos. Bueno, ¿existe o existirá? La iglesia dice que vendrá parece que una persona que engañaría al final del mundo. ¿Cuándo? ¿Mañana o en 100 años? Solamente Dios sabe. Jesús dice, nadie sabe la hora. Pero la llegada del supuesto anticristo está ligada al libro del Apocalipsis. Los primeros cristianos hablan de que al final del tiempo habrá una nueva persecución de la iglesia muy fuerte y habrá un hombre, el hombre de desafuero, que habla San Pablo en 1 de Tesalonicenses, su carta, que engañaría a mucha gente. Entonces pero no se define mucho más que esto. En cuanto a, había personas que pensaban que saldría del oriente. San Pablo en su carta de los Romanos, capítulo 11, habla de que antes del fin del mundo habrá muchos judíos que se convertirán al cristianismo. Entonces, hasta que vemos como señal, no podemos decir que ya está a la vuelta el anticristo, el fin del mundo. Se habla de Maitreya, también el Buda de los Budas, que eso se maneja Share International con Benjamin Creme. Ha sido mucho fraude, mucho engaño, pero la gente se queda convencido que eso es. Maitreya no es una palabra que utilizamos nosotros, es una palabra del budismo. Bodhisattva no es palabra cristiana, entonces para nosotros eso no entra en lo que dice la Biblia. Y ante esto, ¿cuál es el mensaje que el padre Daniel envía a la sociedad? Antes de escuchar estos mensajes que engañan o que exageran o que no son muy aferrados a lo que dice la iglesia, leer la Biblia, conocer la doctrina de la iglesia, leer el catecismo de la iglesia. Está muy detallado con la Biblia qué es lo que debemos saber sobre este tema. Pero ¿cuáles son las características de este nuevo Mesías? Traerá la unificación espiritual de todas las religiones, siendo él mismo la cabeza de este movimiento. Dará solución a problemas políticos y sociales del mundo. Procurará el fortalecimiento y el crecimiento económico a nivel mundial y global, tomando como eje un solo sistema de compra y venta en el mercado. Según la Biblia, su sabiduría y poder vendrán directamente del mal, y los conocedores de la verdad, según la Biblia, serán perseguidos por no someterse a este nuevo Mesías. Bueno, y tengo en mis manos cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de llamadas telefónicas que estamos recibiendo en estos momentos y me va a permitir dar lectura a ellas. Sin embargo, el sacerdote que fue entrevistado estaba hablando de Maitreya. Estuvimos investigando un poco sobre Maitreya y me llama la atención todos los milagros que se adjudica. Bueno, hasta lo del agua de Tlacote dice que él es el responsable de ese tipo de milagros. Yo ya no entiendo nada, José Alberto. Bueno, efectivamente Maitreya se ha aparecido ya en algunos lugares, en África, en América del Norte, América del Sur. Es una persona que efectivamente ha realizado milagros, curaciones, materializaciones. Te puedo decir que tiene un poder hipnótico impresionante, pero a mí lo que más me llama la atención es toda la estructura que hay detrás de Maitreya. Maitreya publica su pensamiento en lo que se llama la revista Share Magazine. Share Magazine es la publicación oficial de la Fundación Share, que es la que mueve todo el programa social de distribución de alimentos de la FAO y por tanto depende del Departamento de Información Pública de la ONU. Este ser Maitreya puede efectivamente, como acaba de decir el padre Daniel Gañón en la entrevista, ser quien en algún momento tomara ese papel que tanto el profeta Daniel como Mateo 24, como el Apocalipsis, refieren sobre el anticristo, que no es una persona que viene a oponerse
a Cristo, sino una persona que lo suplanta, es decir, alguien que se sienta en el lugar de Dios con el propósito de instaurar un orden mundial socialista y ateo. ¿De dónde proviene todo este diseño, todo este programa? Bueno, proviene precisamente de una de las 4 grandes ramas del satanismo, que es el satanismo iluminista. El satanismo iluminista se funda en 1760 con financiamiento de la poderosa familia Rothschild. En 1800 celebra un pacto con la alta masonería negra o masonería franca y establece un decreto dirigido a los 23 consejos de la masonería de todo el mundo con el objeto de crear este orden internacional socialista y ateo. Ha realizado ya una serie de acontecimientos que nos llevan hacia ello. El primero fue la Revolución Francesa, es la gran secta de los Iluminados la que diseña la Revolución Francesa. Posteriormente el comunismo y el nazismo también son inspirados, curiosamente, 2 líneas que son antitéticas por la gran logia de los Iluminados, la revuelta del 68, la contestación mundial juvenil y actualmente la nueva era, este movimiento de la New Age, que no es sino una preparación precisamente a este gobierno mundial, este nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial. Hay un alto diplomático estadounidense de nombre Gary K., que tuvo una crisis de conciencia por todos los documentos que cayeron en sus manos, en donde se está preparando ya una gran Carta de la Tierra, ¿no? Y una institución federal terrestre que sustituirá a la ONU y que precisamente va a proponer la figura de este líder político religioso que en teoría unifica todas las religiones, todos los credos, y que establece o intenta establecer un dominio de tipo global centralizado, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos es Maitreya. Él transmite supuestamente telepáticamente cada mes su pensamiento a este Benjamín Creme, que es el editor en jefe de la revista Share, difundida en 11 idiomas desde Suiza, y en internet cerca de 180 sites están ya difundiendo el pensamiento de Maitreya. Entonces podría efectivamente ser quien en las escrituras está profetizado como el anticristo, ¿no? Ay, cualquier cantidad de llamadas telefónicas, de veras este tipo de programas y de testimonios a mí me ponen muy mal, pero es importante pues que se den a conocer para que los padres de familia tomen todas las precauciones habidas y por haber y no permitan que sus hijos caigan en este tipo de prácticas o terminen siendo víctimas de todos ellos. Brenda del DF dice, es muy importante que este programa lo pasen en las tardes para que todos los padres lo puedan ver y así los pongan en alerta. Ana Luisa García dice, por favor, pasen este programa otro día para grabarlo o hagan otro, se lo suplico. Felicidades por este programa, muchas gracias. Marcos Yescas dice, me gustaría que pasaran nuevamente todos los programas de satanismo para la región de Texcoco, ya que es muy interesante. Felicidades a los reporteros por atreverse a hacer este tipo de programas. Gracias. Rosa María Virgen dice, ¿cómo podría adquirir una copia del librito que tiene Lolita de la Arquidiócesis sobre satanismo? Felicitaciones por este tipo de programas. Estos son problemas que la gente no sabe cómo protegerse de estas cosas. Es muy útil para la gente. Felicitaciones por el programa. Pues directamente en la Arquidiócesis de México, ahí fue donde me hicieron el favor de proporcionarme este documento. Una llamada anónima dice, ¿en dónde se efectúan todo este tipo de situaciones para poder cuidar más a mis hijos? ¿Qué informes tienes tú sobre esto, Hugo? Bueno, en donde se efectúa, hablando de sectas, son lugares ocultos, los niños son llevados a través del engaño. El espíritu del anticristo también viene preparando a las personas, a los niños, para hacerlos adeptos al satanismo. Cuando venga este personaje, cuando aparezca, más bien dicho, ya no les va a costar tanto trabajo el convencerlos, puesto que existe toda una preparación de acuerdo a lo que se ha estado hablando. Por otra parte, como decía Ernesto, ¿verdad? A mí me impactó que casi le salían las lágrimas de cómo sentía lo que está pasando en casa, en muchos medios de diversión, está llegando todo este tipo de información. Y son lugares ocultos, es difícil ubicarlos, los niños son programados
para guardar los secretos bajo cierto tipo de pactos en este aspecto. Opera el espíritu de Lucifer, que es también llamado Lucero. Opera el espíritu de Lucifer, que es también llamado Lucero, como un ángel de luz, que se aparece como algo benigno, como alguien benigno, bondadoso, bueno, dulce, tierno, para engañar. Y repetimos, podemos ayudar a los padres en base a todo lo que se está hablando, en una apertura más seguida de este tipo de programas que realizan una conciencia, una preparación para que los padres tengan el conocimiento. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 5, hablando del anticristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto se va a dar de los falsos profetas en ciertos acontecimientos que también menciona y que dice así, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando nosotros vemos las revelaciones de Fátima, encontramos que ya están aquí en la Biblia de alguna manera con anticipación, y vemos un cumplimiento profético de lo que habla nuestro Señor Jesús. Los anticristos que más podemos nosotros conocer o tener conocimiento de ellos es Maitreya, es Sai Baba, David Koresh, que sabemos lo que sucedió, ¿verdad?, en esa matanza. Entonces todo esto lleva a la muerte y a la destrucción. Todas las sectas satánicas, satanismo, primero del anticristo, caricaturas, todo lo que se ha estado informando es matar, robar y destruir. Pero dice la palabra que Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Ricardo Silva dice, quisiera que pasaran o retransmitieran los 3 primeros programas. Está muy interesante, muy constructivo y aterrador de la realidad de lo que sucede. Felicitaciones por el programa, porque es un tema que nunca se toca y está invadiendo nuestro país. Y hay que tomar medidas de prevención, y la mejor es empezando por informar para poder atacar este problema y no haya consecuencias nefastas. Quisiera tener información de la diócesis y saber dónde puede conseguir el docto que se leyó al principio del programa. Alejandra dice, me gustaría saber si es pecado consultar a los médicos que usan el péndulo o qué relación tienen con el satanismo. ¿Quién quiere responder a esto? Bueno, el péndulo es un medio de atracción de los espíritus malignos. En muchas escuelas los niños juegan lo que se llama el cleo. Es un listón con una pluma, un lápiz o unas tijeras sobre un libro. Hacen preguntas y de acuerdo al movimiento de la pluma es sí o es no. Ahí actúan espíritus de adivinación. Es lo mismo en el péndulo, dependiendo del movimiento. Recordemos que en algunas ocasiones yo escuché que en las mujeres embarazadas, si se movía, creo que así era niño, si se movía así era niña, pero repito, son medios de adivinación lo que actúa en medio de la práctica del péndulo. Alicia Torres dice, la policía debería de estar con el conocimiento de este tipo de cosas. Gabriela dice, esta persona a la que están entrevistando, cuando da su testimonio, que no diga nuestro padre Satanás. La gente que está escuchando puede pensar que está en lo mismo y sabemos que tomó la vía correcta, que es Jesucristo. Rafael Solís, ¿puede denunciar este señor a las personas que cometieron estos ilícitos? ¿Se arrepiente de todo lo que vio y lo que hizo cuando estuvo en la secta? Ojalá no le pase a él un asunto parecido con alguno de sus familiares. Enrique Ballesteros, no es posible que pasen eso, es un error imperdonable. Protejan a esa persona por la entrevista que le están haciendo. Lo tomo como falta de ética por parte de Lolita de la Vega. Bueno, yo creo que falta de ética, Enrique, sería haber proyectado pues todo su rostro. Si está pidiendo que se guarde su identidad, pues así es exactamente como nosotros lo hemos hecho. Yo no veo la falta de ética pues en ninguna parte, pero pues es su opinión muy respetable. Emma dice, el joven que está hablando, ¿qué fue lo que lo hizo salir después de vivir tantas cosas y cómo fue que pudo salir de ese hoyo? César Neftalí, ¿cómo se puede salir de esto? No se puede salir. De hecho, en cualquier secta satánica se hacen pactos de sangre
porque una secta satánica no se puede hablar que practican brujería y hechicería, porque eso es algo muy independiente, aunque va ligado con eso, pero quiero decirle que de una secta satánica hacen unos pactos, ya sea de sangre, en el cual no se puede salir. El que sale, pues muere. Y pues gracias a Dios, en el caso de David, que Dios permitió que saliera, que fuera rescatado como mi vida. Y yo sé que pues el salir de este lugar es porque Dios tiene un propósito, el de estar alertando a los padres de familia, prevenir a la juventud, de que en las escuelas, en las primarias, secundarias, preparatorias, se están infiltrando satánicos y usan muchas estrategias para irlos reclutando a la secta satánica. Debo de aclarar ante nuestro auditorio que en el caso de César Neftalí, él nunca estuvo practicando homicidios ni ese tipo de cosas. Él era un niño que tenía 11 años cuando fue atrapado en esta secta satánica y él fue víctima pues de todas estas prácticas terribles. Salió con vida verdaderamente por la gracia de Dios. Vamos a una pausa, es brevísima. Esto es Hablemos Claro. En uno de sus mensajes del mes de marzo, el Papa Juan Pablo II reconoció que se ha incrementado el satanismo, por lo que dio la indicación de que no se repartiera la comunión en la mano, porque muchas hostias estaban siendo usadas para misas negras. Siempre, desde que el hombre es hombre, ha pretendido dominar a Dios a través de la magia, a través de determinados signos o ritos. Dios no se deja manejar por el hombre. Dios está sobre todas las cosas. Por eso la Iglesia no puede estar de acuerdo por ningún motivo en ninguna clase de desviación, como puede ser la santería, la hechicería, el espiritismo, que tratan de manipular a Dios, creyendo que pueden tener el poder de Dios para perjudicar a otras personas o para hacerle mal a su enemigo. Eso de ninguna manera puede estar de acuerdo con la Sagrada Escritura ni con la Iglesia Católica. ¿Qué le aconsejaría usted a todas aquellas personas que después de que están pasando por un grave problema, que están buscando la solución a ella y acuden a este tipo de prácticas, lectura de cartas limpias, inclusive misas negras, satanería, en fin, todas estas cosas, ¿qué les aconsejaría a usted, señor? Que acudan al único Dios verdadero que nos ha revelado su Hijo Jesucristo y que descubran en los santos el verdadero sentido, participar de la única santidad que viene de Dios, ponerse a adorar ídolos, ponerse a adorar a las criaturas, querer con determinados ritos encerrar el poder de Dios, es un fracaso del hombre. Muchísimas gracias, señor. El señor Hernández dice, me gustaría que nos dieran la dirección y el teléfono del pastor Hugo, que Dios cuide a Lolita porque ayuda a quitarle la venda a la gente que vive engañada bajo las garras de Satanás. Reconocer su arduo trabajo y valor como persona, pediremos a Dios bendiciones para su vida, su familia y para la gente que le rodea. Muchísimas gracias. La señora Orozco, felicito a Lolita por denunciar nacionalmente este tipo de prácticas y ojalá pasen los anteriores programas. La señora Rocío Cortés de Veracruz, soy maestra y trabajo con adolescentes. Me apena bastante que programas tan valiosos como este, que de alguna manera están enfocados a los padres de familia y a quienes nos involucramos en la educación y vemos los problemas por los que atraviesa el adolescente y es el más próximo a caer en estas situaciones, pasen tan noche. Quisiera que hagan un resumen especial de todos estos programas. Carmen Yáñez, lo que dicen es real. Rogelio Vázquez, son los programas muy buenos, ojalá que les den seguimiento, espero que puedan repetir desde el primer programa que hicieron del satanismo, si fuera posible, ya que nos interesa mucho. Norma Cuenca, me gustaría que dijeran que otros días celebran misas negras los satanistas, pues son varias al año. ¿Cuándo celebran esto, César Neftalí, de lo que tú te acuerdes? No, bueno, o sea, me acuerdo bien, quiero decirle que no hay fechas así especiales, por decirlo, el 31 de octubre que mencionaba David, es algo que se hace mucho porque significa víspera de todo lo sagrado, pero los rituales, las misas negras se celebran cada domingo, es como contrarrestar lo que está haciendo las iglesias en alabar a Dios, las sectas satánicas cada domingo hay sacrificios de niños, cada domingo hacen misas negras, esto es a nivel mundial.
Qué barbaridad. Elizabeth Sánchez dice, tratan temas muy importantes, por lo cual pido que pasen el programa más temprano, ya que ahorita todo el mundo tiene que dormir y nos desvelamos mucho. Ojalá hagan caso a mi petición. Felicidades al programa, tratan temas muy interesantes. Muchas gracias. Omar Benítez, tengo un amigo que es satánico. ¿Qué puedo hacer por él, Hugo? Pues bueno, el compartir todo lo que se está hablando aquí, sentimos que eso le ayudará a abrir los ojos. Se está hablando aquí, sentimos que eso le ayudará a abrir los ojos. Una llamada anónima dice, tengo sabido que en el Cerro de la Estrella se llevan a cabo este tipo de ceremonias y misas negras en determinadas fechas. La persona que me lo comentó dice que es muy seguido y quiero saber si es cierto porque vivo cerca del cerro y me da miedo que se reúnan por allí, temo por la seguridad de mis hijos, pues es una denuncia. Enrique Daniel dice, me gustaría saber cómo conseguir los videos anteriores y de este, yo soy pastor evangélico, felicito a la señora de la Vega, que el Señor Jesucristo la bendiga y la proteja, espero se puedan comunicar conmigo para darme esta información. Muchas gracias, con mucho gusto, pastor. José Guadalupe Rodríguez dice, tengo una niña de 16 años y ella se ha vuelto muy afecta a la Santa Muerte, me gustaría saber si está canonizada. José Alberto Villasana. Bueno, de ninguna manera. Es decir, la Santa Muerte es un culto tipo santero que hay en México, por el cual se le da una especie de devoción, por hablar de la vida más allá de la vida, o de lo oculto, lo que no comprendemos. Esa muerte que de alguna manera nos domina sin saber cuándo nos va a llegar, y se le atribuye pues un poder superior, pero por supuesto no es parte de la lista de los santos de la Iglesia, ¿no? Raúl Rubio, me gustaría saber qué síntomas presenta un niño cuando está poseso. Pues tiene mucha intranquilidad, mucha inestabilidad emocional en su pensamiento, en sus afectos. Tiene tendencias homicidas, tiene tendencias suicidas. Es un niño que va a estar muy agresivo, que va a estar con muchos problemas de conducta del pensamiento y afectivos. Javier Carrasco pregunta si los sacerdotes satánicos dentro de sus ritos realmente llegan a ver a Satanás. César. Donde yo estuve, de hecho yo estuve con sectas satánicas de homosexuales, de lesbianas, de matrimonios de gente pues de mucho dinero. En la secta donde yo estaba era de niños, pero los sacerdotes satánicos claman a Satanás, hacen sus rituales, pero nunca tienen un contacto personal. Hay sectas que dicen que a mujeres las casan con Satanás, pero pues ya son, creo, prácticas personales de cada secta satánica. Y bueno, aquí hay una pregunta interesante. Daniel Luna dice, ¿qué religión es la más adecuada, la católica o la cristiana? Ahora vamos a pedirle a Hugo y a José Alberto que nos respondan a esta pregunta. Como pastor yo no puedo decir otra más que la cristiana. Va respetando la creencia de cada quien, ¿verdad? Desde luego es como lo sientan en su corazón, como sientan a Dios. Lo que yo puedo recomendar es que lean la Biblia, ya que la Biblia es la norma de fe y de conducta que nos lleva a su conocimiento, y entendiendo que la Biblia católica y la evangélica pues prácticamente es la misma. José Alberto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no considero que la religión católica se considere por encima de las demás, ni mucho menos. Basta ver pues, todo el esfuerzo ecuménico que el Papa Juan Pablo II ha estado realizando de contacto con las demás religiones. Ahora, lo que sí te puedo decir es que al igual que es cierto que cualquier camino nos lleva a Dios y nos une a Él, también es cierto que la Iglesia Católica pues, posee la fuerza de los sacramentos, que si tú quieres decir, es una ayuda espiritual extra por la cual pues tienes esa gracia de Dios encerrada en esos instrumentos, por llamarlos de alguna manera, que Jesucristo instituyó. Obviamente esto pues no lo aceptan otras religiones, concretamente las de tipo evangelista, pero mi experiencia personal es esa, ¿no? Esta ayuda eficaz, porque es una ayuda eficaz, no simbólica, de los sacramentos, pues sí te da una fuerza espiritual mayor. Esta gracia que viene de Dios se puede conseguir también por fuera de los sacramentos, o sea, eso también es cierto, ¿no? Por una serie de medios, porque pues además Dios es todopoderoso y Él es el que te la da, como de las maneras que Él quiera. Pero bueno, pues tenemos ahí esto que se nos ofrece
y que basta tener la fe y recibirlo adecuadamente pues para disfrutar de esa ayuda, si tú quieres, espiritual complementaria, ¿no? de la gracia de Dios en los sacramentos. La fe, el gran secreto, la gran ayuda, la presencia de Dios nuestro Señor en nuestros corazones. En la religión católica, en las religiones protestantes, la fe en Jesucristo. Eso es realmente lo que en verdad nos salva. Desafortunadamente estamos llegando ya al final de esta emisión. Nos vamos a despedir, no sin antes decirles a los padres de familia, tengan más cuidado con sus niños. No permitan que caigan en las garras de estas gentes que destruyen sus vidas. Muy buenas noches. Hasta la próxima.